Bienvenidos a la República Checa. Volvemos a la carretera, con la misma compañía de autobuses con la que fuimos a Karlovy Vary, esta vez dirección sur de la región de Bohemia, hacia el pueblo medieval de Český Krumlov. También conocida como La Perla, esta ciudad dicen que es de las más bonitas de la República Checa. Está situada al sur del país y fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Bienvenidos a Český Krumlov. Casi todo el mundo coincide en que si solo pudieses visitar un lugar de la República Checa, aparte de Praga, que sea este. La ciudad está dividida en tres zonas: la ciudad vieja, el barrio de Latrán y el castillo. El entramado de callejuelas medievales con estilos renacentistas y barrocos te atraparán mucho más de lo que puedan lograr las palabras o las imágenes que puedas ver. Un río que pasa hasta 3 veces por el centro, un castillo inmenso y numerosos rincones con aire de cuento fantástico. Así es Český Krumlov, como un viaje en el tiempo que puedes disfrutar ahora. El siglo XIII vio nacer un castillo donde la familia Rosenberg elevó su estandarte en una colina protegida por el triple giro que realiza el río Moldava. A partir de ahí creció una ciudad en los extramuros. Solo lo supera el de Praga en tamaño, pero el de Český Krumlov es un castillo de los de verdad, con sus torres, muros y foso. Se pueden visitar las dependencias y maravillarse con la decoración renacentista y barroca, ver una interesante exposición de los objetos históricos, o lo mejor, subir a lo más alto de la torre cilíndrica. Y allá vamos, a subir escaleras. La subida a la torre cuesta 50 coronas checas, pero si queréis ir también al museo, en total son 130. Pero nosotros solo vamos a subir a la torre. Desde lo alto se pueden vislumbrar las pequeñas siluetas de los turistas y locales andando de aquí para allá, ajenos a la tranquilidad que se respira desde las alturas. Desde aquí arriba tampoco es muy difícil imaginar cómo sería la vida varios siglos atrás, cuando la ciudad aún conservaba sus murallas defensivas y el alboroto de la gente y los comerciantes gritando sus mercancías inundaban sus calles. Si viajáis en junio, quizás coincida con la fiesta de la Rosa de los 5 pétalos, donde la ciudad vuelve a la época renacentista por 3 días, y las calles y plazas se llenan por el ruido de duelos de caballeros, ferias de artesanía, banquetes y música medieval. Las fiestas culminan con un magnífico desfile histórico en el que no faltan caballeros montando a caballo y los fuegos artificiales sobre la ciudad.
aquí en la entrada del castillo, en el foso, hay osos. Y aquí te pone la barandilla que no te asomes, porque como te caigas no van a ir a por ti. Subí a la torre del castillo, está bastante chulo y la verdad que es muy barato, vale unas 50 coronas. Pero entrar al castillo, la verdad que las entradas son un poco caras y tienes que pagar una entrada diferente para ver cada cosa. Así que no hemos entrado a eso. Además no tenemos mucho tiempo y preferimos gastar el tiempo visitando la ciudad, ya que nos quedan unas cuantas cosas que ver. Con el hambre acechando ponemos rumbo a la ciudad vieja, donde junto al río se disponen numerosas terrazas donde poder descansar, a tomar algo y disfrutar de las vistas. Como la Casa de las Dos Marías, una casa de más de 500 años donde experimentar una auténtica taberna medieval. Este de aquí es el restaurante de las Dos Marías y hemos pedido para comer una cosa que se llama Festín Bohemio, que lleva diferentes tipos de carne, patata y salsa y ensalada. Y yo he pedido así como un pastel que es de mijo, col y bacon, que dicen que es algo especial aquí de la zona. El restaurante está súper chulo, está en una casa así muy antigua, las escaleras están así un poco dobladas y nos han puesto aquí en un reservado, como si fuéramos los clientes VIP, o eso no es que es mi ver, como un carlentino. Bueno chicos, la verdad es que no esperábamos mucho más de este sitio, lo recomendaba mucha gente en la página web, estamos un poco decepcionados. Las vistas son espectaculares como veis, el restaurante en sí está muy chulo, es una casa así muy antigua y está muy chula, pero la comida es barata pero tampoco tiene nada así especial. Es comida medieval en toda regla, porque tiene tortitas de mijo, tortitas de avena, cosas así de cereales y bueno, no está mal, pero nos esperábamos otra cosa. Vienes con la idea de comerte ahí un trozo de carne suculento y te ponen aquí un trozo de jamón y col. Y tampoco la cantidad que fuera mucha. Bueno, seguimos explorando. Pero que esta experiencia no nos desanime, porque ahora vamos a por el postre, el archiconocido Trodelník. Postre muy típico de la República Checa para unos o trampa de turista sobrevalorada para otros. Esto es un Trodelník, es típico de la República Checa, es como un bollito que hacen en la brasa y le ponen azúcar y canela alrededor. Está súper caliente. Por el momento no sabemos si estamos en la República Checa o en China. Lo mejor que podéis hacer aquí en esta ciudad es simplemente pasear por las calles. Son así de tipo medieval y enrevesadas y son muy bonitas. Nos vamos en busca de la plaza de ayuntamiento, que los chinos me han dicho que está por aquí. La plaza del ayuntamiento es tan pequeña como elegante y acogedora. El ayuntamiento se ubica en un edificio blanco del siglo XVI y edificios renacentistas con fachadas pintadas con distintos colores rodean la columna de la peste, construida en 1715, en gratitud por haber evitado la epidemia de dicha enfermedad. A pesar del estado que tiene hoy en día, esto no fue siempre así, ya que durante la ocupación soviética las casas estaban casi en ruinas todas y en muy mal estado. Pero en la época de los 90 sufrió toda una gran remodelación y un proceso de restauración muy grande y podemos disfrutar de la ciudad tal como la veis ahora. En Český Krumlov es muy famoso el mineral de la malaquita y es porque es uno de los pocos países de aquí, de Europa, donde se encuentran yacimientos minerales de malaquita. Las calles de la ciudad vieja te mostrarán un desfile de casas con distintas fachadas de gran belleza, que tarde o temprano te llevarán hasta la iglesia de San Vito, construida en 1407, la cual por cierto estaba cerrada cuando llegamos. Paramos una vez más para el café de media tarde y para probar otro manjar de la repostería checa.
Ha llegado la hora de merendar. No, es que está lloviendo y hemos dicho vamos a merendar, ¿no? Y bueno, vamos a probar una tarta típica de aquí de la República Checa que se llama Madovnik. Es una tarta hecha con miel y tal. Este sabor un poco a tiramisú. Está muy bueno. Se va acabando el tiempo y Częski Krótko no deja de maravillarnos con sus pequeños detalles. Vayas donde vayas habrá una espectacular vista de la ciudad, ya sea a orillas del río como alguno de sus múltiples miradores. Nuestra recomendación es que andéis y os dejéis llevar. Visitar esta ciudad la verdad que merece la pena. Está muy bien conservada y en muchas partes muy bien reconstruida. Tiene calles súper bonitas, los paisajes cambian en cada rincón. Ya vengáis en verano, en invierno, en otoño, yo creo que da igual porque no os va a defraudar. Es una ciudad muy pequeña, con un día completo, bueno, con unas cuantas horas en verdad basta para ver la ciudad, pero nosotros recomendamos al menos un día entero. Y yo creo que es una visita obligada aquí en la República Checa. Si estáis en Praga y tenéis días sueltos, Częski Krótko de 10. Ahora vamos de camino a Praga, que son unas 3 horas en bus, y a ver si encontramos algún sitio chulo por allí para cenar o yo qué sé, hacer un paseo. Hasta ahora. Volvemos a Praga para cenar un sabroso codillo y un costillar de los que quitan el hipo, en un restaurante un poco escondido pero muy tradicional. Este sitio está muy bien, la verdad es un lugar bastante curioso, tiene un mogollón de utensilios puestos por todas partes y la comida, las raciones son inmensas, la verdad, y estaba muy bueno, comida casera y muy rica. Comida barata, comida rica, no se puede pedir más.